ese enunciado, un problemita sencillo. Se vienen como dos problemas sencillos más y después de ahí en más ya viene una serie de problemas que no son tan sencillos, tampoco es tan complicado, pero ya dejamos de aprender cómo usar las cosas y ya directamente vamos a, usando las cosas, resolvemos problemas. Leemos el enunciado del problema, sacando los datos más o menos. Dice que tenemos un cuerpo de 200 gramos que se desplaza, o sea que se mueve, sobre una superficie horizontal rugosa, señalo la parte rugosa, mientras sobre él actúa una fuerza horizontal de 4 newton en el sentido del movimiento, y la fuerza de roce entre la superficie de apoyo y el cuerpo es de 1 newton. Bueno, entonces a ver, dibujito de la situación del problema. Dibujito que yo después lo voy a transformar en mi diagrama del cuerpo libre. Fíjense que el primer punto es hacer el diagrama del cuerpo libre. Diagrama del cuerpo libre, hemos quedado con que era un esquema en el cual estaba la silueta del cuerpo. Esta es la silueta del cuerpo. Muchos le hacen la superficie. Yo no le voy a dibujar la superficie, pero dentro de todo la voy a marcar con esta línea de trazo. Pero no es porque sí, porque el enunciado me dice. O sea que hay una, sí dice que se desplaza, o sea que se mueve sobre una superficie horizontal. También se podría mover sobre una superficie inclinada o sobre un plano vertical, pero, o sea, no la dibujo la superficie, pero estoy indicando que entiendo la parte del enunciado que dice que el cuerpo se mueve sobre una superficie horizontal. Y acá marcó la parte rugosa. ¿Qué me querrá decir con eso? Profe, eso cambia algo que se Sí, a rugosa. ver, ¿qué es lo que opina alguno? ¿Qué querrá decir que la superficie es rugosa? Yo, Dígame. profe, creo que si la superficie es rugosa se desplaza más lento. Sí, se va a desplazar más lento que si la superficie no fuera rugosa, pero hay otra cosa que es Hay importante. una fuerza de roce. Bien, bien. Si la superficie es rugosa, eso es como una palabra clave. Cuando a ustedes le digan que la superficie es rugosa, ustedes tienen que entender automáticamente que hay una fuerza de roce. Entonces dice, el cuerpo se desplaza sobre una superficie horizontal rugosa, mientras sobre él actúa una fuerza de 4 newton en el sentido del movimiento. Pero acá está el cuerpo. Pero el programa me dice para dónde se mueve el cuerpo. Me dice que se mueve en forma horizontal, pero me dice si se mueve para la derecha o me dice si se mueve para la izquierda. No. No. Bueno, entonces esta cosa nosotros tenemos que decidir. ¿Para dónde ustedes quieren que se mueva el cuerpo? Derecha. Sí, no inventemos cosas. La mayoría de ustedes siempre va a creer con que el cuerpo se mueve para la derecha, así que bueno. Entonces, me están diciendo, mientras sobre él actúa una fuerza horizontal de 4 newton en el sentido del movimiento, o sea, si el cuerpo se mueve hacia la derecha y la fuerza es en el sentido del movimiento, esta fuerza horizontal de 4 newton tiene que ir también hacia la derecha. ¿Qué nombre le voy a poner a esa fuerza? F. Fuerza ejercida. Pero aparte de esta fuerza, están actuando otras fuerzas más. ¿Qué fuerzas actúan? Empecemos siempre por la más obvia. La normal. El peso. Más obvia que la normal es el peso. Puede ser que en algún momento no haya normal, pero en general siempre va a haber peso. Y ahora sí, la normal. Y la normal perpendicular a la superficie. Que no me está saliendo muy derecho el dibujo, pero bueno. Esta es la normal. Y aparte de esas tres fuerzas que he dibujado, ¿hay alguna otra fuerza más? La de roce. La fuerza de roce. La fuerza de La roce. fuerza de roce. ¿Cómo la tengo que dibujar la fuerza de roce? ¿Para dónde la tengo que dibujar?
Para la Le decían la izquierda. a ver, Horizontalmente El hacia área la de izquierda. F. Horizontal hacia la izquierda. Se opone al movimiento. En este caso se opone también a la fuerza F, pero eso no es importante. Lo importante es que se oponga al movimiento. Nosotros hemos elegido que el cuerpo se mueva para la derecha, entonces la fuerza de roce va para la izquierda. Y la letra tiene que ser esta, FR. Si quisiéramos que fuéramos más precisos, sería FRD, porque es fuerza de roce dinámica, ¿no? Bueno, ese es el punto A. Ya está el punto A. Para hacer el punto B, que es calcular el valor de la normal, tengo que hacer ya parte del método. Disculpen. Lo primero que vamos a hacer, en vez de copiarlo todo de vuelta, vamos a hacer así. Lo voy a poner ahí directamente, ese es el punto B. Ya está ahí. El método era, primer paso, hacer el diagrama de cuerpo libre, ya está. Segundo paso, ubicar los ejes. Un eje tiene que estar en la dirección del movimiento, dirección paralela al movimiento, que eso hay que darse cuenta que este cuerpo se mueve así. Esta es la dirección paralela al movimiento. Ya me ha salido feito el dibujo, pero tiene que ser una línea horizontal, ¿eh? Esta es la dirección perpendicular al movimiento. Y hay que ponerle nombres. Y hay que elegir para dónde sea positivo y para dónde sea negativo. Bueno, si yo le preguntaría, seguramente la mayoría diría, bueno, que el eje horizontal sea el eje X y que sea positivo para la derecha, y que el eje vertical sea el Y y que sea positivo para arriba. Si alguien lo quiere hacer de otra manera, lo puede hacer, pero después lo quieren hacer de manera extraña y ustedes después mismos se confunden. Y yo les recomiendo que en general traten de hacer las cosas de la manera más simple que puedan. Esto es siempre así. Este es el paso número 2. Paso número 3 es descomponer la fuerza en las direcciones de los ejes X y Y, pero acá no hay nada que descomponer, entonces no hay nada más que hacer. Y entonces vamos a hacer el paso 4, que era el planteo. Como me piden calcular el valor de la normal, la normal siempre sale de la suma de fuerza en la dirección perpendicular al movimiento, y eso es lo que podemos a plantear ahora. Escribimos suma de fuerzas, pero en vez de poner, recuerden que la M echada se leía como suma de la letra que sigue, suma de fuerza, y en vez de poner perpendicular al movimiento, ya ponemos cómo se llama el eje perpendicular al movimiento. En este caso hemos elegido que se llame I. Entonces suma de fuerza en la dirección perpendicular al movimiento, o en I, en este caso, igual a 0. Y ahora, para saber el signo de la fuerza, me fijo qué fuerzas aparecen sobre el eje Y. ¿Y cuál es la positiva y cuál es la negativa? La positiva lo saco en base a la convención que yo mismo he tomado y que la he marcado en realidad a través de la punta de flecha. Entonces, ¿qué es lo que tendré que escribir abajo a continuación de esto? Suma de fuerza N menos P. N, porque es positivo, menos P igual a 0. Segundo problema, en lo cual nos ha quedado que N menos P era igual a 0, y como consecuencia de ello la normal era igual al peso. Quizás ya tengan la mala impresión que la normal va a ser igual al peso siempre, pero esto no es así. En cálculos auxiliares podríamos calcular cuánto vale el peso, sabiendo la primera formulita que hemos aprendido en física, el peso igual a m por g. Pero ahí hay que pasar esos 200 gramos a kilogramos, como 0,2 kilogramos, de 9,8, nunca nos olvidamos de las unidades. En tercero hay que ponerle unidades a todas las cosas. Y esto es 1,96, ¿verdad? La tabla del 9,8 yo me la sé de memoria.
Entonces, si el peso vale 1,96 newton, la normal vale 1,96 newton. Y esa es la respuesta al punto B, que nos pedían calcular cuánto valía la normal de esto. Vamos con el punto C. Que por supuesto, si alguien tiene alguna duda, me pregunta. La aceleración, que era la letra A, es la incógnita del punto C. Tengo varias ecuaciones, pero recuerden también lo que estaba escrito ahí en el planteo, que decía suma de fuerza en la dirección paralela al movimiento, o sea, en nuestro caso, como paralelo al movimiento es la dirección X, suma de fuerza en X, igual a masa por aceleración. Muy similar a lo que hemos hecho sobre el eje Y, o sea, cuáles son las fuerzas que están sobre el eje Y, y en base a nuestra convención, cuál será la positiva y cuál será la negativa. Eso es lo que tengo que plantear para saber qué voy a escribir debajo de suma de fuerza en X. ¿Qué voy a escribir debajo de suma de fuerza en X? F menos FR. F menos FR igual a masa por aceleración. Bueno, fíjense que en este momento ya tenemos todo. O sea, porque el enunciado me decía que la fuerza valía 4 newton. El enunciado me decía que la fuerza de roce valía 1 newton. La masa vale 0,2 kilogramos. Y entonces mi única incógnita es la aceleración. Entonces tengo 4 menos 1 son 3 newton. 3 dividido en 0,2 kilogramos. La aceleración de todo esto nos quedan 15, ¿verdad? Y nunca, Sí, profe. 15. nunca nos olvidamos de las unidades. Quieren sacarse la mitad de los puntos, no pongan unidades. Es la manera más fácil de perder la mitad de los puntos. No poner unidades en el resultado, sobre todo. Bueno. Pero, profe, nosotros ¿Sí? ponemos en todo, no ponemos en todo el problema, pero ponemos en el resultado final. ¿Vale o no? Sí, sí, vale, pero en vez de tener el puntaje total, ya tenés 0,5 menos. Ustedes, ya se lo he dicho hace rato, ustedes ponen unidades en todas partes. En todas partes. Profe, ¿se puede usar el mismo diagrama de cuerpo libre para todos los enunciados o tienen que ser sí o sí diferentes? Es una buena pregunta la que vos has hecho, muy buena pregunta. Acá yo hago, lo que pasa es que acá esto es práctico. Esto es el práctico. Y en el práctico hay un punto A, entonces vos tenés que resolver el punto A. Y hay un punto B. Vos tenés que hacerlo el punto B, en medio como que son independientes. Si esto fuera una prueba, si esto fuera una prueba fácil, la única cosa que yo te preguntaría sería el punto C, que es el que acabamos de hacer. Para eso vos tenés que hacer el diagrama de cuerpo libre, ubicar los ejes, y bueno, para eso hace un solo diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? ¿Entendés lo que te estoy diciendo, verdad? Sí, Acá yo hice dos porque hay un punto A que me pide que yo haga el diagrama de cuerpo libre. Entonces lo hago. Fíjate que el diagrama de cuerpo libre, y esto es para todos, muchos cuando hacen el diagrama de cuerpo libre, cuando quieren hacer el diagrama de cuerpo libre, lo primero que dibujan son los ejes. No, no. El diagrama de cuerpo libre es la silueta del cuerpo y la fuerza. No van los ejes ni va la discomposición. Porque si se fijan en el método, después del diagrama de cuerpo libre se colocan los ejes y después de colocar los ejes se hace la decomposición. O sea, el diagrama de cuerpo libre es el cuerpito y la fuerza. Es eso nomás. Acá más que nada es porque es práctico y todos los prácticos tienen muchos puntos. Siempre en la prueba hay una sola pregunta
Y lo que me interesa, digamos, es una fuerza total. Pero medio como que este problema, ya le dije ya varias veces, tiene como condición que ustedes hagan bien el diagrama de cuerpo libre. Si al diagrama de cuerpo libre le falta una fuerza está mal puesta, tiene cero este problema. No me interesa qué es lo que hayan hecho después. Porque todo lo que hacemos se basa en el diagrama de cuerpo libre. Bueno, ese es el punto C. Está también el punto C, que era calcular el valor de la aceleración. Y vamos al punto D, que era calcular el coeficiente de roce. El punto D. Primero que nada, calcular el valor del coeficiente de roce. ¿Cuál era el símbolo para esa magnitud? Para el coeficiente de roce. ¿El coeficiente de roce era lo mismo que la fuerza de roce? Yo les digo porque también siempre Oh, se confunden. Les pido una cosa y ustedes creen que es otra. No, no es lo mismo. El coeficiente de roce es una cosa y la fuerza de roce es otra. Ese tenía ese símbolo extraño que era una letra griega, que era como una M o una U. Y ese símbolo aparece solamente en una ecuación. ¿Cuál es la única formulita en la cual aparece esta, la letra griega mu? ¿Dónde aparece este símbolo? ¿En qué formulita? En la fórmula de coeficiente de Rosen. No, no hay una fórmula de coeficiente Rosse. ¿En la fórmula de qué en todo caso? En la fórmula de la fuerza de roce que es igual al mu por la normal. Que para hacerlo más concreto sería fuerza de roce dinámica igual a coeficiente de roce dinámico por la normal. Pero fíjense que acá el problema me da todo. La fuerza de roce dinámica por enunciado vale 1 newton. El coeficiente de roce dinámico es mi incógnita. Y la normal ya lo hemos calculado acá. Y esto vale 1,96 minutos. Y entonces lo único que tengo que hacer es despejar. Bueno, esto me va a dar más o menos como 0,50 y tanto, ¿verdad? 0,51, algo por el estilo. ¿0,51 qué? Nada, se cancelan las nada, unidades. profe, porque un Nada. coeficiente. Muy bien, ¿eh? La mayoría de los coeficientes son así, son adimensionales. Hay coeficientes que sí tienen unidades, pero esto va sin unidades. Profe, Sí, el A del punto C es la aceleración del cuerpo, ¿verdad? el A del punto C es la aceleración del cuerpo. Esa aceleración, de alguna manera, me está indicando qué tan rápido cambia la velocidad. Esto sí tiene que ver con la palabra que nosotros utilizamos normalmente como aceleración, pero lo que pasa es que muchas veces utilizamos la palabra aceleración medio para mezclarla como si fuera velocidad, cuando no tiene nada que ver. En la clase del otro día yo les decía, si algo va siempre, siempre a 200 kilómetros por hora, no tiene aceleración, o dicho de otra manera, su aceleración es cero. ¿Por qué? Porque la velocidad es siempre la misma. La aceleración es lo que me indica si la velocidad va cambiando. Y es cero justamente cuando la velocidad no cambia. Bueno, este era el problema 5. Bueno, hagamos entonces. Profe, Sí, ¿puede volver a explicar el punto D, por favor? sí, cómo no. En el punto D lo que se pide por enunciado es el coeficiente de roce dinámico. El coeficiente de roce dinámico, primero que nada hay que identificar el símbolo de la letra griega mu. Y ese solamente aparece en esta única formulita, que realmente la palabra correcta es ecuación, que es que la fuerza de roce dinámica es igual al mu por la normal. Y además, lo único que tenés que hacer es
reemplazar. La fuerza de roce dinámica es dato del enunciado, vale 1 newton, y la normal es una de las cosas que hemos calculado en el punto B, 1,96 newton. Entonces de ahí despejo y calculo, me da ese valor y listo. No tiene mayor secreto esa. Ah, está, gracias. Bueno, vamos a hacer el problema que sigue de esto, que es hemos hecho el 4, el 5, bueno, vamos con el 6. Siempre en todos estos primeros problemas, el punto A siempre es hacer el diagrama de cuerpo libre. De vuelta, muchas cosas se basan, o es muy importante el entendimiento del problema. Yo les digo, la mayoría desaprueba porque no entiende el enunciado, o dicho de otra manera, lo entienden mal el enunciado. El enunciado dice una cosa y ustedes entienden otra. El enunciado dice que el cuerpo se mueve sobre un plano inclinado y ustedes creen que pasa en una superficie horizontal, o al revés. Bueno, entonces ya no tiene nada que ver el problema. Yo voy señalando los datos. Un cuerpo de 5 kilogramos se desplaza sobre una superficie horizontal lisa, esta parte también va a ser importante, sobre el cual actúa una fuerza de 10 newton que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal como se muestra en la figura. Ah, acá hay una figurita. Bueno, acá hay dos palabras que ya han aparecido antes. Bueno, yo no lo voy a poner como palabra, sino como frase. La frase superficie rugosa. Esto implica que hay una fuerza de roce. Y la otra frase que acaba de aparecer ahora es que la superficie sea lisa. Eso implica exactamente lo contrario. Implica que no hay fuerza de roce. Entonces hay que saberse bien estas palabras clave, qué quiere decir rugosa, qué quiere decir lisa, dentro de un problema. Porque sucede exactamente lo mismo. El problema dice que la superficie es lisa y ustedes le ponen una fuerza de roce. Bueno, ¿qué quiere que te diga? No se puede hacer. Muchos ya se le han errado así al problema. Vamos con el punto A, que es hacer el diagrama de cuerpo libre. De vuelta hacemos la silueta del cuerpo. También dice que se desplaza, o sea, este cuerpo se está moviendo sobre una superficie horizontal. Lo voy a dibujar con línea de trazo a la superficie horizontal. Podría no dibujarla. Podría no dibujarla. Bueno, porque de vuelta, el diagrama de cuerpo libre es un dibujo donde aparece la silueta del cuerpo y la fuerza que actúa, ¿no? La silueta, la superficie sobre la cual el cuerpo se encuentra, la persona que lo va moviendo, no, es solo el cuerpo y las fuerzas que actúan sobre él. Y vamos por las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, siempre por orden de quién es la más obvia de todas las fuerzas. Y siempre la respuesta debería ser la misma. ¿Cuál es la El fuerza peso. más? El peso. Y lo vamos a dibujar siempre de la misma manera. Lo dibujamos vertical hacia abajo. ¿Cuál es la segunda fuerza obvia? La normal. La normal, y en este caso también va a ser igual que todos los otros casos. Me resulta más fácil dibujar hacia abajo que hacia arriba. La normal. Y la tercera es la fuerza esta que aparece ahí en el dibujo. Pero yo no la puedo dibujar justamente como dice el dibujo. Como dice el enunciado.
Así no la puedo dibujar a la fuerza F. Así iría en contra de la reglita que me dice cómo se dibujan las fuerzas. Sería horizontal, profe. No, porque tampoco la podemos cambiar. Si el enunciado ya me la muestra así inclinada, la tengo que dibujar inclinada. Sería desde el origen de las Del coordenadas. origen hacia la derecha. Muy bien, muy bien. Eso es teoría, chicos. Hay, como decía, el diagrama del cuerpo libre es un esquema en el cual se dibujan todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, teniendo como origen el centro del cuerpo. La fuerza tiene que tener origen en el centro del cuerpo. ¿Y qué pasa si la fuerza como esta no está dibujada con el origen en el centro del cuerpo y la moves? La moves sobre la propia recta. Cuando digo la propia recta estoy queriendo decir algo como esto. Esta fuerza está, está sobre esta recta, digamos, ¿no? Pero imagínense que esta es derecha. Entonces la puedo mover yo libremente sobre esa de tal manera que el origen, o sea, donde comienza la fuerza, esté en el centro del cuerpo. Bueno, yo espero que entiendan que entonces quedaría algo así. Si yo hubiera dibujado el cuerpo así, la fuerza así, no tendría nada que ver. Esta fuerza del enunciado va para abajo, digamos, y esta fuerza que yo estoy haciendo acá va como para arriba. O sea, la puedo mover a la fuerza, pero no puedo cambiar la dirección ni el sentido en el cual la fuerza esté actuando. Bueno, eso tengo que quedar claro eso. ¿Y qué otra fuerza más actúa? ¿Actúa la fuerza de roce? No, No. No, muy No, bien. ¿Por qué no? profe. Porque porque la está sobre la superficie es lisa. superficie La lisa. superficie es lisa. Bueno, exactamente por eso, porque la superficie es lisa. O sea, por enunciado. Bien ahí, ese es el punto A. Y como es el punto A, lo vamos a dejar a eso nomás y listo. Si fuera si fuera una prueba, lo único que le preguntaría seguramente sería la aceleración del cuerpo, para lo cual ustedes tendrían que hacer todo y no tendrían que hacer dos veces el diagrama. Pero como esto es práctico, en el punto B les pedimos otras cosas. No me resulta fácil hacer lo que quería hacer, que era moverlo y dejarlo más ordenadito. Pero el asunto es que para hacer el punto B, que es calcular la normal, tenemos que aplicar el método. Ya vamos con la primera parte del método que ya hemos hecho, el diagrama del cuerpo libre. Vamos con el punto 2, que es poner los ejes. Uno que está en la dirección del movimiento, y el cuerpo se va a mover, o se mueve, porque recuerda que este cuerpo se desplaza. Se va a mover sobre el plano. De vuelta, esta es la dirección paralela al movimiento y esta es la dirección perpendicular al movimiento. Pero acá, digamos que a este le vamos a llamar el eje X y a este le vamos a llamar el eje Y. Y ya medio como que nos olvidamos de estos nombres de paralelo al movimiento, perpendicular al movimiento y hablamos de eje X e Y. Ese es ya el paso número 2 del método. Y ahora el paso número 3 es la primera vez que lo vamos a poner en acción al paso número 3. Paso número 3 decía que descompongamos la fuerza que no se encontraba sobre los ejes. O sea, acá hay una sola fuerza que descomponer. ¿Cuál era esa fuerza? ¿Qué fuerza es la que tengo que descomponer? Fuerza F. La fuerza F. Siempre hacemos primero un dibujito. Recordemos siempre que la fuerza de componer va a ser como la diagonal del rectángulo.
y dibujamos los vectores componentes. Es muy importante esta parte de dibujar los vectores componentes. Las componentes de la fuerza, al igual como que la fuerza, tienen siempre el origen en el origen de coordenadas. Y es importante el nombre. ¿Cómo se llama? Es la componente horizontal. FX. FX, FX. Y la componente vertical, bueno, se llama FI. FI. F. Recuerden que por enunciado me decía que la fuerza formaba un ángulo de 30 grados con la horizontal. O sea, me estaba diciendo esto era 30 grados. Pero este también es 30 grados entonces porque básicamente es opuesto por el vértice. O sea, acá también están los 30 grados. En este momento es como que ya no es, la fuerza F ya no está más. Yo le hago estas dos líneas como diciendo, vos ya no estás más, en lugar tuyo han quedado Fx y Fi. ¿Mm? Es como que uno ha pasado de este diagrama que teníamos originalmente tres fuerzas a un diagrama con más fuerza. La normal, el peso, Fi y Fx. Este diagrama tiene más fuerza, sin embargo es más fácil de resolver este problema que está en rojo, que este problema que está con la fuerza en negro, a pesar de tener más fuerza. ¿Por qué? Porque en esto que está en rojo, todas las fuerzas están sobre los ejes. Y entonces a nosotros nos resulta más fácil sumarlos, ¿sí? Con lo que hemos visto en las primerísimas clases de esto. Y ahora fíjense que ahora esto va a tener una nueva forma. ¿Sí? Primero que nada, recordemos que estamos en el punto B, que era calcular el valor de la normal. El valor de la normal siempre va a salir de la suma de fuerza, de plantear la suma de fuerza en la dirección perpendicular al movimiento, que acá se llama I, y eso siempre vamos a poner con que es igual a 0. Siempre la suma de fuerza en la dirección perpendicular al movimiento va a ser 0. Y para saber qué va debajo de la suma de fuerza en I igual a 0, tengo que hacer lo mismo como he hecho todas las otras veces. Yo se lo voy a remarcar ahora, porque tengo que hacer siempre lo mismo, nada más que ahora tiene una forma distinta. Yo me tengo que fijar en mi diagrama de cuerpo libre. Tengo que ver qué fuerzas actúan, cuáles son las positivas y cuáles son las negativas. ¿Están viendo el diagrama de cuerpo libre? Sí, ¿Qué fuerzas actúan? ¿Cuáles son las positivas? ¿Cuáles son las positivas? la normal, ¿Y negativas? el peso y FI. Y FI. El peso y Fi. Por eso pongo N positivo menos P menos Fi. ¿Mm? Y ahora, ¿cómo hago para saber cuánto vale la normal? Despejo. La normal, entonces va a ser igual a lo que valga el peso más lo que vale Fi. Esto es fundamental que ustedes hayan llegado bien a esta ecuación. En realidad es fundamental que hayan escrito bien la anterior, esta. Porque lo que sale, lo que está abajo, es una consecuencia de lo que está arriba. Yo no me acuerdo que la normal es igual al peso más FI, que es igual al peso menos FI. No. Yo hago bien el diagrama de cuerpo libre y sé interpretar. Sé interpretar cuál es la positiva y cuál es la negativa. Acá, 0 grande como una casa, el que me empieza poniendo que la normal es igual al peso. No. ¿Para qué te sirve hacer el diagrama de cuerpo libre entonces? Ya. Todo se basa en el diagrama de cuerpo libre. Por eso es que si en este tema está mal hecho el diagrama de cuerpo libre, 0 para este problema. ¿Mm? Y eso lo voy a seguir manteniendo. Bueno, y ahí calculamos, en cálculos auxiliares calculamos todas esas cositas. O sea, por ejemplo, PS igual a M por G. Para acá, ¿cuánto valía en este? 5 kilogramos, vale el peso. 9,8. La tabla del 9,8.
Esto me da 49, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? 5 Sí, por 8 profe. son 40, sí, 49. Y ahora viene la parte de la descomposición. También siempre le erran la descomposición, pero si le erran la descomposición, en realidad, en general este problema vale 2 puntos. Si le erran la descomposición, le resto 0,5 nomás y listo. Porque para mí, bueno, está bien, le erran a eso, pero no es tan importante. A pesar que ya hemos visto un montón de veces cómo se decomponen fuerzas. Ustedes ya deberían saber que deberían tomar un triángulo, por ejemplo, el que yo voy a dibujar ahora. Donde este triángulo es la diagonal de la fuerza, donde este que viene por acá es Fx, donde este que viene por acá es como Fi, porque recuerden que esto es como la figura grande es como un rectángulo, y donde acá están los 30 grados. Si lo vemos así, nos tenemos que dar cuenta automáticamente que el cateto adyacente es lo que se llama acá Fx, y el cateto adyacente está ligado con el coseno. Entonces, bueno, esto es todo lo que hemos visto en la parte de descomposición. Esto para decirle que Fx, por lo que ya hemos visto con cómo decompone fuerza, no sería otra cosa más que F por el coseno de 30. Y si Fx es por el coseno, obviamente Fi tendrá que ser por el seno. Y les decía, chicos, no es siempre que la componente en X es con el coseno y que la componente en Y es siempre con el seno. Eso no es así. Ya vamos a ver eso en los problemas que siguen. Y acá hay que reemplazar, ¿no? F, ¿me dice el problema cuánto vale F? Ah, sí, una fuerza de 10 newton. El coseno de 30 son 0,86. Ya me lo conozco de tantas veces que lo hemos hecho. Entonces, Fx es 8,6 newton. Y Fi, reemplazando nomás, F son los 10 newton. El seno de 30, 0,5 por 10, no queda otra cosa más que 5 newton. Entonces ahora vuelvo acá, porque con estos valores en realidad lo que yo quería era calcular bien cuánto vale la normal. La normal es igual al peso, que ya lo hemos calculado acá, que son 49 newton. Y Fi, lo hemos calculado que son 5 newton. Entonces la normal me queda acá los 54 newton. Eso ya está respondido entonces el punto número B. Fíjese, Profe, sí, no entiendo por qué la sumatoria de la fuerza en I sería igual a cero, porque si no el cuerpo no se estaría moviendo. no se está moviendo en la dirección Y. Fíjate que la dirección Y es la dirección vertical. A medida que este cuerpo se mueve, ¿vos podrías decir que sube o baja? No, No sube ni baja, ¿verdad? no. Bueno, entonces que por eso es que este cuerpo no se mueve en la dirección Y. Ah, claro, es que veía la fuerza, digamos la FI, la descomposición, la componente de F, y ahí eso me confundió. Claro, esa es la manera como sacamos FI, que ahí aparece la F. Pero fíjate, claro, por eso, fíjate lo que está puesto en verde. Yo digo que en lo que están, todas las fuerzas que están envueltas ahí en verde, todas esas fuerzas se equilibran entre sí. Todas las fuerzas que tiran para arriba, que básicamente es una sola, que es la normal, igualan a las fuerzas que tiran para abajo, que es Fi y el peso. Entonces ese cuerpo no se mueve en la dirección Y, se va a mover en la dirección X. Sí, está bien, se va a mover en la dirección X, pero no se va a mover en la dirección Y. Y justamente lo que va a pasar en la dirección X es lo que nos pregunta el punto número, este, el apartado número C.
Esto ya va a ser lo último que vamos a hacer, porque no vamos a tener tiempo de completar otro problema. Acá podemos hacer las cosas de dos maneras distintas. Me gustaría que veamos de esta manera. Calcular el valor de la fuerza resultante y la aceleración. Cuando hablamos del paso número 4, lo que dice plantear, hay dos maneras de verlo eso. Yo creo que en el apunte que le he pasado a ustedes estaba solamente una parte. Pero estaba solamente esto que decía que la suma de fuerza en la dirección paralela al movimiento, que es para nosotros X, igual a masa por aceleración. Bueno, sí, lo podemos hacer así. Pero también podemos hacer que la suma de fuerza en la dirección paralela al movimiento sea igual a la fuerza resultante. ¿Por qué? Porque acá estamos juntando lo de la tercera ley de Newton, que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Fíjense en estos segundos términos. O sea, porque los primeros términos son iguales. Suma de fuerza en X en esta ecuación, suma de fuerza en X en esta ecuación. Esos son los primeros términos. Pero el segundo término es igual a masa por aceleración en este caso y es igual a fuerza resultante en este. Y eso es porque, según la segunda ley de Newton, la fuerza resultante igual a masa por aceleración, o como dicen uno, la aceleración es la fuerza resultante sobre la masa. Básicamente es lo mismo. Bueno, pero yo quisiera, como para que probemos otra cosa, que lo hagamos de esta segunda manera. O sea, con esta segunda manera quiero decir, empleando estas dos cosas. Suma de fuerza en X igual a fuerza resultante. Como me piden la fuerza resultante, esa es mi incógnita. Lo que yo voy a escribir debajo de suma de fuerza en X tiene todo que ver con el diagrama de cuerpo libre. Yo me fijo en el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas aparecen en la dirección X? Solamente FX. 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 La única fuerza que aparece en la dirección del eje X es Fx, que es la componente en X de la fuerza F. Y que ya lo hemos calculado. Y hemos sacado acá que vale 8,6 newton. Y bueno, entonces esa es la respuesta a la mitad del apartado C. Porque la primera parte del apartado C decía, calcule cuánto vale la fuerza resultante. Bueno, la fuerza resultante vale 8,6 newton. Ahora, la segunda parte les decía, calcule la aceleración. Bueno, pero ahora yo ya sé que la fuerza resultante vale 8,6 newton. Y la masa vale 5 kilogramos. Y la aceleración es mi incógnita. Entonces lo único que hago es despejar de acá. 8,6 newton dividido 5 kilogramos. Y bueno, esto no sé cuánto dará. Tengo que agarrar la calculadora. Te da una y moneda. 1,72 da esto. Y siempre las unidades. Y no pierdo en la mitad de los puntos. Y así tengo respondida esta parte. También lo hubiera podido hacer empleando esta ecuación. Pero ahí primero hubiera sacado cuánto valía la aceleración. Y después con eso tenía que irme a esta misma ecuación y con la aceleración calcular cuánto valía la fuerza resultante. ¿Mm? ¿Qué pasa? ¿Están muy callados? ¿Confundidos? ¿O está todo bien? Chicos, respondan.
Todo bien, profe. Bueno, ¿qué más acá nomás por hoy?